Hola, en este video te enseñamos a hacer a Grogu. Para hacer la cabeza debemos mezclar 32 gramos de pasta de goma con 30 gramos de fondant. La mezcla de estas dos masas nos permite hacer mejores detalles. Le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza. Presionamos el área del centro para poder marcar el área de los ojos. Con una herramienta redonda marcamos el área de los ojos. Con una herramienta curva damos forma a la nariz. Marcamos el área superior de cada ojo. Hacemos varias marcas horizontales en la parte superior de la frente y la cabeza. Con una herramienta damos forma al mentón. Hacemos algunos pellizcos en el área de la boca para darle mayor volumen. Con una herramienta de corte marcamos la boca. Con una herramienta curva marcamos el labio inferior. Hacemos algunos retoques. Así debe quedarte al final. Ahora dejamos secar la pieza en maicena por un par de horas para evitar que se deforme. Para hacer el cuerpo tomamos 160 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza de esta manera. Aplanamos la parte inferior de la pieza. Luego aplanamos la parte superior. Con una herramienta curva marcamos los pliegues de la ropa. Con una herramienta de corte hacemos dos marcas verticales de esta manera. Tomamos un palo de madera humedecido con pegamento y lo insertamos de esta manera. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Hacemos un orificio en una base de tecnopor y colocamos la pieza en este lugar. Lo dejamos secar por un par de horas. Para hacer cada brazo tomamos 11 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza y aplanamos un extremo. Luego aplanamos el otro extremo en forma diagonal. Con una herramienta curva marcamos los pliegues de la ropa. Para hacer cada mano tomamos 2 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Aplanamos ligeramente la pieza dejando menos volumen en la parte superior. Con una herramienta de corte marcamos los dedos. Hacemos algunos retoques para redondear los dedos. Con una herramienta de corte hacemos algunas marcas en los dedos. Este es el resultado.
Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Así debe quedar. Tomamos un mondadientes humedecido con pegamento y lo insertamos en el brazo. Aplicamos pegamento en este lugar y ensamblamos la mano. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza alrededor para dar forma a la manga. Siguiendo el mismo procedimiento, hacemos el otro brazo. Marcamos los lugares donde se colocarán los brazos. Luego hacemos dos orificios con un mondadientes para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en cada brazo y los colocamos. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Para limpiar los restos de maicena utilizamos un poco de pasta de goma. Marcamos en la parte inferior de la cabeza y hacemos un orificio con otro palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y colocamos la cabeza en este lugar. Para hacer la parte superior de la ropa tomamos 16 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza. Luego la estiramos con un rodillo. Con un cortapisa cortamos de la siguiente manera. Aplicamos pegamento en el área del cuello y colocamos la pieza en este lugar. Para hacer cada oreja tomamos 3 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza formando una punta en un extremo. Modelamos la oreja de esta manera. Con una herramienta curva hacemos una cavidad de la siguiente manera. Aplicamos pegamento en este lugar y lo rellenamos con pasta de goma de color melón. Hacemos un poco de presión hasta rellenar los bordes. Con una herramienta curva marcamos en este lugar. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra oreja. Marcamos el lugar donde se colocarán las orejas. Insertamos partes de un mondadientes humedecidos con pegamento en la cabeza para poder ensamblar las orejas. Hacemos un orificio en cada oreja para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y ensamblamos estas piezas. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos los ojos. Aplicamos más pegamento y colocamos los detalles de los ojos. Hacemos una pequeña cavidad en la parte superior de cada ojo para poder colocar los párpados. Aplicamos pegamento y colocamos cada párpado en su lugar. Aplicamos pegamento en cada ojo y colocamos una bolita de pasta de goma blanca para darles brillo. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda.
Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.